Bueno, con las buenas tardes, reitero el agradecimiento del profe John. Muchísimas gracias por estar acá, sacar tiempo para escucharme y poder discutir sobre esto que me moviliza en el escenario de aula y también en mi rol como docente investigador. Mi nombre es Cristian Yair Arroyo Valiente y esta investigación fue realizada para optar al título de licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual fue titulada Memoria de Objetos y Lugares, una apuesta territorial y pedagógica. Yo les propongo este camino para transitar por el proceso de investigación, que se ha dicho, la bendita pregunta-problema, descendiendo a los socavones, puede hablar el Montessori y Juan José, navegando las aguas y lo que queda del camino. En qué se ha dicho es el momento en el que hago un rastreo sobre investigaciones que se preguntan por la manera en cómo nos relacionamos o nos asociamos con los territorios. A partir de esa indagación aparece que hay una disputa entre los lugares como escenarios o como agentes activos. De igual forma, se encuentra la capacidad de la escuela de producir identidades propias más allá de sus intenciones institucionales, y las relaciones entre personas y territorio que van mucho más allá del uso o del consumo. A partir de indagar sobre investigaciones realizadas en la línea de memoria social y formación política de la licenciatura en Ciencias Sociales, yo empiezo a notar cómo unos actores empiezan a señalar esa relación que construyen algunas comunidades, incluso algunos escenarios educativos con el territorio con el que habitan. Pero noto como una cierta retención a poder admitir que ellos son agentes sociales también, y ahí se van pendulando entre la relación de un agente activo a un simple escenario, un espacio ya dado que se utiliza como contenedor de la vida social. Como veremos más adelante, la ruta de esta investigación, el acercamiento al Colegio María Montessori y a la relación que he construido con el corregimiento de Juan José, me permite poder afirmar que los territorios no solo son escenarios, sino que son agentes activos de la vida social. La bendita pregunta-problema, pues bueno, aquí inicio con un relato sobre las dificultades que existen aún en mi persona para poder construir una pregunta-problema. ¿Qué puedo problematizar? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacer eso que es problemático para mí, volverlo en un instrumento para promover pensamiento crítico, promover reflexiones en el aula? Entonces, empiezo a trazar también unas rutas en donde evidencio que si limitamos lo social a los humanos, nos perdemos la mitad de la historia. Y es cuando empiezo a indagar sobre la memoria de lugares, la memoria de territorios, la memoria de objetos, memorias que no son imposiciones del ser humano, sino que son producto de las relaciones y las asociaciones que construimos con estos elementos, estos agentes, estos actantes que no son precisamente humanos. Y identifico que las identidades y las territorialidades posibilitan rastrear esas asociaciones entre actores sociales y actantes sociales. La escuela aparece también como un lugar en donde se tiende a producir un otro que sirve como un objeto de investigación o de producción de conocimiento. Mi experiencia de vida, la manera en cómo me he producido yo como un sujeto social, pues entonces empiezo a promover en los estudiantes también que ellos se pregunten sobre su existencia, a partir de la propuesta de la mismidad, que se pregunten cómo habitan su territorio cercano, que es la escuela, pero también de qué manera se relacionan con su barrio, con la ciudad, y cómo las representaciones heredadas y que ellos están construyendo sobre las identidades y el territorio nacional les permite poder ponerse a dialogar con estos actores y estos actantes sociales. Por acá, en Descendiendo a los Socavones, hago una propuesta conceptual, hago esta triada entre territorio, memoria e identidad, en donde lo primero que identifico es que el territorio produce memorias, las memorias construyen identidades y las identidades se disputan los territorios. Yo en mi narración, en mi relato, en la manera en cómo intento romper también con esas formas de escritura tradicional, menciono estos elementos conceptuales como horcones, como pilares que sostienen esta investigación, pero no desconozco que no son pilares fijos, que no son horcones estáticos, sino que ellos incluso se pueden entrelazar entre sí para poder movilizar tanto la propuesta de reflexión del yo, pero también
poner en discusión el escenario del aula y el escenario social. ¿Sí? En ese sentido, podemos identificar que el territorio, así como produce memorias, también puede construir identidades, que las identidades pueden producir memorias y que las memorias también pueden disputar los territorios. Y en esta misma sección hago el despliegue de la propuesta metodológica del proceso de intervención en el aula, en donde tomo dos propuestas metodológicas, una, el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, y las pedagogías de la memoria. Utilizo estas dos para crear una amalgama entre ellas, porque considero que tanto la una como la otra tiene elementos que le aportan a mi intencionalidad de profundizar en la reflexión de mi práctica pedagógica, pero también movilizar esa reflexión, ese acercamiento hacia los conocimientos previos, las representaciones y las memorias que los estudiantes del grado 7.5 de la Escuela Normal Superior María Montessori pues han podido ir construyendo. En ese sentido, a partir de tomar la propuesta reflexiva de las pedagogías de la memoria y tal vez no centrarme tanto en estas reflexiones que hace esta propuesta por el pasado violento, involucro esa reflexividad en los tres niveles que se proponen en el aprendizaje significativo, que es indagar por conocimientos previos como un acercamiento a ese saber que ya posee el estudiante, pero también tomar de ahí la incorporación de un conocimiento nuevo, que es esta propuesta de ver el territorio no como un contenedor, no como un escenario, sino verlo como un agente social activo. Y propongo una quizás nueva propuesta a la cual titulo Pedagogía de la Memoria Significativa, que está acompañando estos momentos y este carácter reflexivo de la memoria más allá del pasado violento, de situaciones violentas que se puedan presentar. Quiero hacer una aclaración, y es que mi intención con esta propuesta no es censurar del espacio escolar las situaciones violentas que los estudiantes hayan podido vivir. Incluso yo, en el relato de la contextualización del corregimiento de Juan José, reconozco las trayectorias y las situaciones históricas que se han presentado en ese lugar, que son violentas, pero más allá de eso, quiero llevar al aula la manera en cómo ese territorio se relaciona con la gente con que habita y cómo se construyen relaciones sociales, memorias, identidades, territorialidades. Entonces, en la contextualización del espacio de la práctica, yo propongo, bueno, esto, ¿será que puede hablar el Colegio Montessori? Bueno, el Colegio Montessori me dice que los pasillos de esta institución son cómplices del desahogo, posibilitan las carcajadas, muchas veces contenidas o censuradas por los maestros que en ocasiones no toleramos el fatal sacrilegio de ser ignorados. Esta observación, esto que traigo a este escenario, no es un ejercicio de indagación a otros integrantes de la comunidad educativa, sino que surge a partir de la observación de las formas en que los estudiantes, profesores y demás comunidad educativa se relaciona con su territorio escuela normal. Sí. Para esto, considero que es importante ir afinando los sentidos para poder comprender esos lenguajes que tal vez se nos dificultan a una tradición cotidiana. ¿Sí? Se trata aquí de ir calibrando un dispositivo como decente para leer los silencios que nos presentan en ocasiones o que creemos que nos presentan los lugares. Creemos que no nos hablan porque no podemos escuchar o entablar una conversación como con otra persona, pero también el silencio cobra relevancia porque es un silencio que también se encuentra en el aula en ocasiones, cuando se indaga por un conocimiento previo ante las estudiantes, cuando se pregunta sobre una percepción de una identidad, de un territorio, pueden aparecer silencios y esos silencios no significan que no se esté diciendo nada. Y es preciso seguir calibrando dispositivos y seguir afinando los sentidos para poder interpretarlos. Sí, esta propuesta busca ampliar la posibilidad de producir memorias fuera de los márgenes de las entidades humanas. Siempre, en todo momento, nos estamos preguntando qué nos dice el Colegio María Montessori. ¿Qué nos pueden decir esos objetos con los que construimos relaciones, con los que nos tensionamos, con los que construimos apego, sobre la forma en que estos mismos nos producen a nosotros como sujetos sociales? Y, por supuesto, también me pregunto si puede hablar el corregimiento de Juan José en tanto lugar que ha participado activamente en la producción de mi persona como un sujeto social y un sujeto político.
Entonces, en esas tierras, el río no es solo un cuerpo de agua, la escuela no es solo un recinto educativo, la cancha no es solo un escenario de juego. Estos lugares y sus objetos son vínculos, asociaciones, son la vida social misma. Juancho es ese lugar al que siempre queremos volver. La cultura del silencio se mantiene. Es un silencio para existir. Es un silencio que no es cómplice. Es un silencio que intenta garantizar la vida. Es un silencio producto de estas trayectorias del conflicto armado que el conflicto armado ha generado en este territorio, pero es un silencio que también dice muchas cosas. Dice y genera apegos, cercanías, relaciones constantes con este territorio. De todo lo que dice y de todo lo que calla Juancho y su gente, yo llevo al aula su resiliencia, su práctica comunitaria y la territorialidad latente. Por acá, rápidamente, algunas fotografías de corregimiento de Juan José, elementos que me resultaron muy importantes en el escenario de intervención, porque identifico que movilizan los pensamientos, la discusión, el cuchicheo de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, relatar que en Juan José, cuando las personas se mudan, en ocasiones se mudan con todo y casa. Desarman el techo, se llevan las tablas y las ubican en su nuevo lugar de hábito. También como el río no es solo frontera, no es solo un lugar de tránsito, no es solo una ruta, sino que independientemente de las generaciones, todos van construyendo relaciones con este lugar, como por ejemplo ir a la playa a jugar fútbol. Por acá, navegando las aguas, hace parte de la síntesis de la intervención pedagógica. Acá les dejé un material sobre algunas de las actividades que realizamos en el escenario de práctica. Entonces, en esta intervención se proponen varios momentos vinculados muy cercanamente al aprendizaje significativo, que se puede hacer una lectura general en cómo inicialmente intentamos rastrear el conocimiento previo a partir de las sesiones, qué puedo contar sobre mí, qué tanto sé de lo que sé, parte 1 y 2. Después incorporamos un nuevo conocimiento en hablemos de lo que se ha dicho, cuando los actantes hablan. Y por último, movilizamos en el estudiantado a partir de todo eso que hemos dialogado en la sesión, que ellos sean capaces de tomar ese conocimiento y vincularlo con su experiencia cercana, ponerse a dialogar con la escuela, ponerse a dialogar con el barrio y con los distintos elementos que componen a cada uno de estos lugares. Esa sesión, por acá tuve que cambiarle el nombre, la titulé La sesión que no pudo ser, o que tal vez sí fue, no lo sé, todavía lo estoy reflexionando y descubriendo, porque no pude ser guía en ese espacio pedagógico por problemas de salud. Entonces, hay unos elementos que van apareciendo que incluso desbordan lo que se tenía previsto en el escenario de intervención y en el escenario de investigación. Como por ejemplo, la disputa sobre el lenguaje, como se puede observar en la primera sesión, cuando la estudiante Hilary, al ser cuestionada por su lugar de nacimiento, contesta Maicao en lugar de Maicao. No es un error casual, no es un error inocente. Son las formas como el lenguaje homogéneo, como el lenguaje o cómo es utilizado el lenguaje para intentar homogeneizar las formas de expresión de las personas. ¿Sí? Aun cuando hay una situación en donde ella se autocorrige de la forma de hablar o de escribir. ¿Sí? Y esta autocorrección lo que nos revela es cómo el lenguaje colonial, pero aún hoy sigue rastreando las formas en que se homogeneizan las formas de expresión. ¿Sí? Por acá, una sesión que aparece, que es la sesión al margen de lo planeado, es una sesión que se tenía prevista para poder indagar y hacer el trabajo con el mapa y no se puede llevar a cabo porque en esa fecha se estaba realizando la Semana Cultural en la institución. Yo tenía la primera hora de sesión y los estudiantes estaban muy alegres y bueno, después de llamar a lista y de intentar desarrollar los elementos para ese día, se me acerca un estudiante y me dice que bueno, que tienen que ir por unos uniformes. Yo veo que los ánimos no están dados, que las condiciones no están dadas para poder adelantar el proceso pedagógico. Decido dar la clase por terminada, pero prefiero quedarme en el salón hasta que todo se desarrolle y ellos se dirijan al auditorio. En ese momento, una profesora mayor llega muy enojada
grita a los estudiantes, les dice que por qué están afuera del salón, que por qué están hablando tan fuerte, y yo empiezo a notar cómo la actitud, el comportamiento de los y las estudiantes se transforma con la presencia de esa profesora, ya sea por su carácter, ya sea por las formas en que han venido construyendo sus relaciones. Y este escenario es muy, muy importante porque me permite a mí en la investigación reflexionar sobre la figura del docente autoritario y la figura del docente permisivo. Reflexionar si yo, quien tuvo que soportar un murmullo constante a lo largo de las sesiones, si esa permisividad estaba o de qué manera estaba interrumpiendo o imposibilitando el desarrollo de los procesos que se tenían previstos, pero también de poder generar un escenario o un aura de diálogo, de reflexión, de profundización en los contenidos y en la propuesta que se había diseñado. ¿Sí? Antes de avanzar, aquí en Hablemos de lo que se ha dicho, es en el momento en el que yo llevo Juan José al escenario de la práctica. Es a partir de aquí donde me abro al estudiantado, no como aparece en el documento final, con relatos de situaciones muy dolorosas vividas en el territorio, sino que me abro en ellos para demostrarles con evidencia empírica de qué manera un territorio considerado periférico, profundo, una zona roja, subdesarrollada por la violencia, pues bueno, este lugar también posibilita la construcción de relaciones, la construcción de apegos y que los territorios, los lugares, los objetos no solo son una parafernalia de la vida, sino que están ahí como actores activos de la vida social. Y en ese sentido es muy importante aclarar que lo espacial condiciona, no determina la vida social. Te quedan 5 minutos. Gracias, profe. Como última parte, en lo que queda del camino, aquí planteo unas conclusiones del ejercicio, conclusiones que están orientadas, como todo el documento, de una intencionalidad permanente de reflexionar cada parte del ejercicio. Durante la intervención se presentaron múltiples percances, no solo de salud. Inicialmente planifiqué la intervención para 9 sesiones, tuve que modificarlas a 6, de las 6 solo pude hacer 5, y bueno, avatares que se fueron presentando en el camino. Entonces, este punto de la investigación también está evocado en la reflexividad. Lo primero es que lo que inició como un acto de rebeldía para intentar confrontar a las formas de expresión academicistas en relación a la producción escrita, se termina convirtiendo en la búsqueda de una voz propia de mi parte, en la búsqueda de encontrar un mecanismo que me permitiera dialogar de manera certera con unas categorías conceptuales que también me permitieran poder evocar y rememorar cada una de las situaciones individuales y colectivas que viví en el corregimiento de Juan José, pero también en la búsqueda de una voz propia de los estudiantes. Y eso creo que se puede rastrear a partir de los escritos que ellos desarrollan, como este cuento de acá, en donde ellos mezclan sus memorias, la ficción, sus intereses para poder narrar sus relaciones con la Escuela Normal Superior María Montessori. En este ejercicio hay una experimentación de la didáctica en tanto las propuestas de las actividades que se llevan, pero también en el ejercicio evaluativo. Quiero aquí detenerme un momento en esto, y es que si bien no dedico mucha atención en el documento para hablar sobre el proceso evaluativo, es un proceso evaluativo que está presente durante toda la intervención y que va más allá de la simple nota que quizás podamos observar en alguna de las actividades. Es mirar cómo es un proceso evaluativo sobre el método, es un proceso evaluativo sobre mi rol como docente en el aula, es un rol evaluativo sobre cómo las instituciones educativas están atravesadas por distintos dispositivos de poder, pero aún así ellas encuentran esas rendijas para poder producirse a sí mismas y poder como intervenir e interpelar a las personas que están habitando con ellas esos territorios. Y
También otro elemento a destacar que hace parte de esas conclusiones es la importancia de llevar la mismidad al escenario de enseñanza en las ciencias sociales. Es una crítica, sí, una crítica que se hace principalmente a la propuesta que quiero yo llevar en el aula, a cómo me pienso yo como docente en ejercicio. Esta mismidad es la búsqueda constante por que los elementos de discusión en las ciencias sociales estén profundamente relacionados con la realidad de los y las estudiantes. Que si vamos a hablar de montañas, pues que sean nuestras montañas. Y a partir de ahí poder comprender quizás los otros flujos que se puedan presentar. La escuela es un territorio que produce memorias e identidades. Pensar las ciencias sociales desde la memoria social viabiliza escenarios de formación política para los estudiantes. Y acá, para finalizar, me voy a tomar el atrevimiento de leer esto con lo que quiero cerrar. En lugar de seguir bregando con procesos de enseñanza diseñados para ganar el examen, es preciso acoger lucha con propuestas y apuestas formativas que reconozcan el valor que posee el conocimiento del estudiante, que hagan de la acción de enseñar un acto de reflexión constante, que permitan navegar los intereses y realidades del estudiantado, que apuestas que admitan sus desaciertos y estén al servicio de la mejora continua, que rastreen el territorio desde la perspectiva donde se reconoce que es un agente social activo, que involucren pasiones y apuestas sociales del estudiantado, y del maestro en diálogo con sus trayectorias y territorios, que confronten las injusticias sociales que atentan contra la libertad de pensamiento y acción y que dejen de transmitir conocimientos y empiecen a producir sentidos. Este proyecto, con sus desaciertos y proposiciones, continúa siendo una apuesta que marca el camino de un hijo de la sabana y de la ribera que se reclama docente investigador en permanente construcción y profunda reflexión. Este trabajo de grado es el inicio de una trayectoria investigativa en diálogo con las memorias de Juan José, con las territorialidades rurales y las identidades minorizadas. Muchas gracias. Pues además es con la mención de llegar a este término, pues es muy significativo como lo acabas de leer. Y pues en el trabajo, pues uno logra ver tanto las tensiones del desarrollo como las tensiones de la discusión. Me refiero como a los impases que tú dices y nombras y enuncias en el documento, pero también por lo que implica reflexionar, proponer, generar incluso tensiones en la propuesta. Entonces, felicitaciones por eso. Pero además también es una lectura pues particular porque hay una proximidad del trabajo del semillero. No siento yo que le haya aportado necesariamente a su trabajo, pero eso sí me permitió a mí como conocer a la persona que está detrás del documento y eso pues no siempre tenemos chance en una evaluación de hacerlo. Pero eso me hacía pensar que en este momento de inteligencia artificial y de tanta desconfianza sobre lo que se escribe, pues también valdría la pena agradecerle que sea por tomarse el tiempo de escribir palabra a palabra, expresión a expresión, porque uno sí nota como su sello y su huella en el documento y me parece que es muy loable. No me quiero extender mucho más, pero pues simplemente hay algo, pues voy a hacer énfasis sobre las dos preguntas que yo había enviado en el concepto. Una tiene que ver con, pues me parece muy valiosamente atrevido que se proponga la memoria significativa como una estrategia pedagógica y que sobre eso, digamos, que haya la ampliación y como las que divagaras incluso para poder llegar como a ese punto. Pero digamos, como es un trabajo en el marco de la línea, yo quería, pues era la pregunta que estaba allí, preguntarte si tú hiciste como este balance, la exploración sobre trabajos que la línea quizá ya haya de algún modo explorado en el mismo sentido o en sentidos paralelos, en sentidos más o menos concluyentes, y eso que te arrojó. Sí, porque digamos, como tú lo dices, bueno, en los comentarios, no necesariamente se tiene que ser un momento evaluativo, cuantitativo, específico, pero quizá como esos balances que uno hace sí le permite tener también el sondeo de pues cómo medir o cómo dimensionar el impacto de la interlocución que tuvo toda la estrategia pedagógica con el proceso de los estudiantes. Esa era una. Y la siguiente, que me parece a mí que es
seguramente por el desarrollo, la cantidad de sesiones, pues eso limita mucho el alcance, pero yo creo que hablar de memoria, identidad y territorio en esa, digamos, engranaje que tú presentas, eh, pues tiene como sus muchas eh, como pestañitas, si uno lo quisiera entender así. Y hay un elemento que no necesariamente sale a flote tan fuerte, pues porque tú no te centras en eso, pero es el conflicto. Y esa era la segunda pues, pregunta que yo te planteaba. Entonces, que no profundizaste sobre la violencia o el conflicto de manera explícita o central, eh, finalmente tanto a los objetos, podría entenderse el río o las montañas, como a los sujetos que están en ese contexto, en ese río, en esas montañas, la violencia los atraviesa. Entonces, no sé si esto no es una pregunta requerida en el trabajo, pero como tú lo exploraste, esas tensiones, no perder de vista que el conflicto altera la composición material, pero también la emocional, la espiritual, porque además presenta una posible deidad, el real perdón. Entonces, esa misma deidad se ve interlocutada, atravesada, reconfigurada inclusive. Entonces, ante esa tensión y quizá reconociendo, porque así ya yo cuando leía ese apartado lo pensaba, es que posiblemente muchas de esas, como de la niñez con la que tú interlocutaste o interactuaste en esas situaciones, también podrían estar atravesando algún nivel de violencia o ya son de algún modo testigos de algún escenario violento en su cotidianidad. Como que la violencia sí no era tu centro, pero no desaparece de esta amalgama como con este engranaje que tú presentas. Entonces esas dos cosas sobre la exploración en las perspectivas, estrategias pedagógicas de la línea, y sobre todo en este escenario de y la violencia y reflexionar. Como es mi primera vez, contesto y al final, bueno. Más práctico. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, igualmente agradezco a ti y al profesor por haberme invitado. Creo que no éramos solo los últimos. Sí, como la hubiéramos sido plana. Fue así. Sí, lo sabemos. No, pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todas las personas que están acompañando. Es bien chévere, como siempre, terminar en este espacio, rodeado de las personas que lo quieren. Yo quisiera hacer un problema. Y qué pena por si me estimo. Yo conocí a Cristian, si no estoy mal, en el curso de geografía rural, fue la primera vez que nos encontramos. Y recuerdo, yo soy muy despistado con los nombres de todos mis estudiantes, pero soy mucho de memoria fotográfica. Y siempre me quedó grabado la expresión, la cara de Cristian después de haber hecho un ejercicio de práctica en aula en la escuela rural, en el grado. No sé si te acuerdas. Yo lo estoy recogiendo en el bus y se subieron muy mozos contando un montón de experiencia. Y me quedo con esa imagen de Cristian, que después cuando tuve la oportunidad de conocer un poco más, cuando la vida nos juntó en procesos y en el semillero y en este último viaje que hicimos, pues uno termina de afirmar el lugar de un colega. Y eso es muy gratificante cuando uno está en la universidad y está formando futuros profesores. Que uno ya encuentre proyectado la figura de un colega, no un estudiante, un colega que asume responsabilidades, que asume rigurosidad. Y este trabajo, con todas las bemoles que pueden existir y con todos los vacíos que puede haber en cualquier tipo de trabajo, perfecto, yo encuentro mucho de eso que empecé a reconocer aquí. Y es eso, un compromiso con la educación, un compromiso con su ejercicio profesional, y eso lo logró evidenciar en el trabajo. Yo compartí
el concepto, no lo voy a repetir, pero yo quisiera como resaltar algo del concepto, ya entrando como a elementos puntuales del trabajo, ¿viste? Y es que yo valoro un montón cuando los estudiantes se involucran, se encuentran encarnados en lo que escriben. Y eso, cuando uno arranca a leer su trabajo, uno dice, qué bacán, o sea, esto es lo que me gusta leer, porque te mete no solamente en una temática, sino que te hace ver quién es el que está escribiendo. Y eso es muy valioso, tal vez es por mi simpatía con la tecnología, tal vez por la tecnografía, pero encuentro un texto narrativamente muy, lo atrapa a uno, para los que no lo han leído, chévere, que lo revisen. Sin embargo, justamente la potencia de la escritura narrativa, cuando uno se integra o se expone a ella también en su propia escritura, corre un riesgo, y es que uno tiene que tener un equilibrio entre mi propia trayectoria, mi propia experiencia y lo que yo estoy problematizando. Es muy complejo mantener ese equilibrio, y evidentemente a veces el equilibrio uno lo va a perder. Entonces a veces, digamos, aparece muy fuerte, digamos, sobre todo en los apartados, nos aparece muy fuerte tu trayectoria, pero luego como que se va dilatando un poco cuando vas acercándote a la escuela, pero vuelve a aparecer en los ejercicios. Entonces sería muy interesante que pudieras revisar, no para que lo corriges ahora, puedas tener en cuenta para próximos escritos. Bueno, hay un montón de cosas que yo fui retomando ahorita a medida que te fui presentando, no necesariamente están en el concepto que ya tú lo conoces. Ahí yo te planteé dos preguntas, pero las voy a reformular a continuación. Hay dos cosas, pero antes de las preguntas hay otra. Con eso debí empezar. Tú mencionas algo muy interesante al final de tu presentación. Tú eres algo así como un hijo de Rivera y de Sabana. Y ahora un poco más de ciudad. Y me hace pensar un montón aquí el concepto que hemos problematizado en el semillero, que es el de antiviral. Creo que es bien interesante que en algún momento lo leí. La anfibidad no solamente es circunscrito a ciertas formas de territorialización, sino a los modos en los que uno apuesta a la construcción. Y es no perder de vista que uno tiene un lugar, su experiencia, su vida, su territorio, su familia, su territorio, y tiene otro pie puesto en otros contextos. Y eso te hace ser un investigador o un profesor. Bueno, con la pregunta. Hay algo que, con el título de tu trabajo, yo me quedé pensando, finalmente, ¿cuáles son los principales objetos que atraviesan la construcción de tu trabajo? ¿Y cuáles son las memorias que circulan sobre estos objetos que son territorios? Porque cuando uno arranca la lectura y ve el título, es demasiadamente con la antropología de los objetos, porque la materialidad, entonces va atrás. Luego aparece el tema del río, ¿sí? La tour, pero al final digo, bueno, pero pues, ¿cuál es la memoria, por ejemplo, de San Jorge, la ciudad de San José? ¿O cuál es la memoria en sí del propio San José? Eso lo estoy pensando hace un momentito y por eso lo noté. Y en ese sentido, aprovechando que tú trabajaste con territorios culturales de los chicos, sí valdría la pena un poco que nos pudieras ampliar sobre cómo fue que los estudiantes finalmente apropiaron esos otros territorios que no eran de ellos, cómo hicieron propios o no esos territorios, y qué pasó ahí con los chicos. Ahí, sí. Bueno, muchas gracias, profe Estefanía, profe Dairo. Entonces, bueno, yo estuve esta mañana revisando
debo reconocerlo, este documento y esta investigación ha sido sincera en todo momento. Me sentí abrumado con tanta cosa. Y hay unos elementos que agradezco mucho, que considero que son muy valiosos para intentar de seguirle dando forma al documento final, pero también para seguir moldeando mi lugar de docente investigador. Y a partir de las preguntas he estado pensando sobre situaciones en las que definitivamente no conté con las habilidades para poder expresar, describir, desarrollar de manera más clara o de manera más integral, y también identificando que hubo elementos que definitivamente pasaron por alto de la investigación. Y quiero iniciar por el inicio del proceso. Yo empiezo a indagar en el repositorio de la universidad, a intentar relacionar la memoria, los objetos, los lugares, a preguntarme a mí, ¿será que los objetos pueden producir memorias? Parte del documento lo denuncio como encapsular memorias. Y empiezo a identificar que encuentro más elementos con relación a lo territorial que con relación a estos objetos o esta parafernalia, que no es un adorno, sino que también se configuran en agentes, en actantes activos de la vida social. Y curiosamente, empiezo a encontrar investigaciones más cercanas a esta perspectiva de los objetos y lugares como actantes sociales en la licenciatura de artes. Ahí empiezo a encontrar investigaciones sobre cómo la memoria permite reconstruir la relación de una estudiante con su mamá que ya falleció, y empieza ella a indagar sobre esos lugares que hay en su casa, y yo identifico una potencialidad, pero veo que esa potencialidad en términos de investigación, pero también en términos de propuesta para llevar al aula en la enseñanza de las ciencias sociales, no está tan clara, tan definida en la línea de memoria. ¿Sí? Sin embargo, no por eso desecho las investigaciones que han hecho docentes de la línea, sino que empiezo a integrar ese conocimiento, ese camino que ellos ya han dado, con este camino que yo intento andar. Si bien específicamente a lo largo del documento empiezo a concentrarme con territorios, no fue una situación que yo hubiera ¿cómo se conjuga? Hubiera esperado que se diera de esa forma. Es más, la preocupación que me surge a partir de que en la caracterización muchos de los y las estudiantes no identificaban el nombre de su barrio, me expresaban que no, que ellos no salían a ningún lado, que los únicos lugares que habitaban era la casa y el colegio. Ese tipo de situaciones me hizo ir de manera consciente, más o menos, ir acercándome a esta lectura del territorio como un actor social. Y tal vez lo reconozco dejando de lado los objetos, pero siempre presente, al menos así fue. Sé que no logro manifestarlo de manera clara en el documento. Durante las actividades, durante el escenario de intervención, constantemente estamos recurriendo a esos objetos que hacen parte de la vida social, del territorio como escenario de vida social. Entonces, eso por ese lado. En el proceso de evaluación es muy curioso porque no es un acto de rebeldía caprichosa el decir, no voy a detallar aquí sobre las formas en que voy a evaluar a los estudiantes, porque creo que en parte el proceso evaluativo también encarna las formas que tiene cada docente de organizar su proceso o de construirlo con sus estudiantes. Recuerdo que el profesor Arbey era el profesor encargado de la materia de religión, que es el espacio que yo ocupo, pero el profesor Arbey no me acompaña en todo el proceso. Primero está el profesor Daniel, me acompaña 2 sesiones, después llega el profesor Arbey, que es el profesor titular, pero también nuestro contacto mayoritariamente se dio de manera virtual, porque cuando yo iba a clases él estuvo enfermo, y cuando yo estuve enfermo él fue a clases. Y él me insistía constantemente, Cristian, necesito que me envíes las notas, necesito que me envíes la evaluación, necesito. Yo, por supuesto, entiendo que la escuela demanda un proceso evaluativo numérico, pero también un proceso evaluativo cualitativo. Yo me centro más en el ejercicio cualitativo, y entre esas reflexiones que surgen del escenario escolar
es que esos intereses que son muy personales, que me identifican en mi lugar político como profesor, no necesariamente identifican a los estudiantes, ¿sí? Queda en evidencia en un ejercicio realizado de actividad, en un bingo, donde para yo poder motivarlos a que participaran de la actividad, tengo que decirles, bueno, que lo haga de primero tiene 5, el que lo haga después 4 o 5, y así como una estrategia afanosa, emparapetada, de poder activar, movilizar en los estudiantes la participación. Yo centro el ejercicio evaluativo en la reflexión formativa constante. El docente es un sujeto social en constante formación. Así me reconozco, así me identifico en el aula. Y a los estudiantes, pues creo que si el número no era de su interés, entonces ese número hay que transformarlo en elementos que movilicen la reflexión y la construcción de conocimiento en el espacio académico. Bueno, no sé si ahí quedó, si se me escapó algo. Igual ya no hay. Bueno. Decir muchas cosas. Agradecerle de nuevo a los asistentes, a Cristian, a los maestros, a la maestra del maestro por este espacio. Yo quisiera decir una pequeña cosa, y es que yo creo que me sumo a la idea que decía Byron de ese gusto porque la escuela se vea un poco más densa. Yo creo personalmente que hace rato estoy como yéndome de la universidad y estoy más llegando a la escuela a quedarme con la escuela solamente. Y cada vez eso me parece muy, muy complejo que la universidad se separa mucho de lo que pasa en la escuela. Los pelados leen mucha pedagogía, pero saben poco de la escuela. Saben poco de lo que son los pasillos, los salones, los pupitres, las mesas. O sea, los pelados siguen creyendo que la puerta del salón es una puerta del salón y ya. Y no es todo un dispositivo específico para generar, por ejemplo, eso que Cristian cuenta, que se le meta a una profesora de otro salón a regañar a los estudiantes que no tiene. Entonces, claro, esas distancias me parece a mí que valoro profundamente el trabajo que hace Cristian por tratar de entender un poco el espacio a partir de su propio trabajo sobre el territorio. Informa que hay que hacer unos ajustes importantes, Cristian. Hay unos ajustes que tenemos que hacer. Yo te propongo que mañana temprano nos miremos un momentico para poder ubicar los ajustes que piden los compañeros. Sobre todo, pues porque además de reconocer esos ajustes, reconocen los jurados, la jurada y el jurado, el valor del documento, el valor del trabajo y el valor del desarrollo que propones. En esa medida, entonces, como jurado recomiendan determinan una nota de 5 y recomiendan la tesis para meritorias solamente atendiendo a los ajustes que vamos a hacer. Entonces, pues nada, no y esperar que toca hacer los ajustes para que el tercer evaluador coincida con esta evaluación, pero nada, felicitaciones, Cristian. Vale, felicitaciones a las personas que te acompañan, que no sé quiénes son, pero sé que este programa es muy importante para ti. Muchas gracias, profe. Allá por ir a llevarles los virus y no quería, de verdad, le he hecho mucho mal. Agradecerles de nuevo a los jurados, al jurado y al jurado, y a los asistentes. Muchas gracias. Gracias, profe. No, muchísimas gracias. No sé. No, profe, muchísimas gracias, profe, por el apoyo, por la empatía siempre, por todas las horas de lectura y de diálogo reflexivo que también tuvimos. También este es un trabajo, por supuesto, de usted y de todos los compañeros y compañeras del semillero y del grupo de estudio del Ester. Muchas gracias. Muchas gracias. A la cámara. No, muchísimas gracias. No sé.